Bueno, hola chicos, buen día a todos. Espero que estén bien. Eh, Esperé unos minutos para tratar de que se sumaran más, así no vamos interrumpiendo la clase. Eh, no sé si se escucha bien, creería que sí, si no ya me hubiesen dicho. Sí, profe, se escucha. Gracias. Eh, bueno, varias cosas. En primer lugar, ayer estuvimos hablando, bueno, tuvimos una reunión así, un intercambio de WhatsApp con la gente de la cátedra, con el titular, y se acuerdan que ustedes me habían preguntado hasta qué unidades, buen día, hasta qué unidades entraba el parcial, y son, como habíamos dicho, las 6 primeras unidades. Eso por un lado. Por otro lado, el lunes de la semana que viene no hay clases porque está la mesa, pero yo no tendría problema en dar clases, pero lo que pasa es que 7:15 de la mañana empezamos a tomar listas porque el examen empieza a las 8 y después, bueno, los que aprueben esa instancia pasan al oral, que en particular la mesa que conformo con el profesor Fantoni, nosotros la tomamos el jueves a las 7 de la mañana. Pero teniendo en cuenta esto, que nunca hay clases la semana de exámenes, yo les quería decir si ustedes quieren, me parece que y pueden, no sé, salvo que rindan alguna materia, estaría bueno darla, el lunes no voy a poder, como les dije recién, pero la clase del viernes darla. ¿Por qué? Porque estaba mirando que si no después em, tendríamos dos clases en total, nos faltarían, descontando esta, para el día del parcial, que es el 3. Entonces, yo ahora voy a hacerle una breve reseña acerca de las consideraciones que yo considero que hay que resaltar en cuanto a la unidad 5, que es la de bolsas y mercados. Es una unidad que es bastante compleja, por, digamos, caracterizarla de alguna manera, y es por eso que yo ahora les paso si les parece mejor, por WhatsApp, un PowerPoint con lo que deben resaltar para el estudio de esta unidad, y además ahora les voy a, digamos, a resaltar o a remarcar o a priorizar los temas que a mí me parece que deberían tener en cuenta para estudiarla. Ahí les estoy pasando en este momento, por eso estoy media trabada cuando hablo, ahí les acabo, no sé, a ver, les estoy pasando por WhatsApp un PowerPoint que son aproximadamente 27. No, me está diciendo que no se puede enviar, intentando, no se pudo enviar el mensaje, vuelvo a intentarlo o reabrir. A ver, voy a entrar al grupo para ver si se los mando, porque no sé si los puedo, o sea, si se los mando por acá, hago un último intento, a ver si puedo hacerlo. Eh, ¿Cómo se llama? Les estaba diciendo, voy a hablarle acerca de bolsas y mercados, y, y les paso este PowerPoint, que son aproximadamente 27 carillas, que creo que les va a servir para estudiarlo y priorizar las cosas que tienen que, digamos, que darle mayor trascendencia para el momento de estudio. Para mí los va a ayudar bastante. Así que, bueno, no sé qué pasa, que no estaría saliendo, a ver si ahora puedo hacerlo, porque no me permitía hacerlo. Aguárdenme un minuto que estoy, si no se los paso por acá, no, por acá, o vemos cuál es el problema. No se los quise mandar ayer porque digo, por ahí ustedes no, me parece que ahora sí tengo éxito. A ver si ahora les llegó. Ese es un PowerPoint. No, me dice que lo vuelvo a intentar. Bueno, yo se los mando, ahora después me fijo si directamente del pendrive lo cargo y se lo mando para que ustedes lo tengan. De todas maneras, no les va a hacer no les va a, ¿cómo se llama? Vamos a poder desarrollar la clase sin eso.
A ver, aguárdenme si a ver si lo puedo compartir desde el chat. ¿Alguno tiene idea cómo lo puedo sacar desde presentar ahora? Pero no quiero presentarlo, se los quiero mandar. Bueno, ahora me voy fijando cómo lo puedo hacer para que ustedes lo tengan. Yo pensé que se los iba a poder mandar por WhatsApp, por eso hoy temprano, antes de prender la computadora, me lo mandé al teléfono, pero evidentemente no sé qué pasa que no lo puedo hacer. Bueno, empezamos mientras yo voy hablando, voy intentando mandar esto por este medio. Y si no, después les pido que me manden y se los mando por correo. O sea, vemos de qué manera, evidentemente capaz que sea muy pesado, capaz que por eso no está saliendo por WhatsApp. Eh, bueno, empezamos entonces con la unidad de bolsas y mercados. Eh, Primero, dar una breve reseña histórica que en general eso se pregunta en los exámenes. Entonces, en primer lugar, eso es darle una reseña acerca de el origen o cuándo surge el tema de bolsas y mercados. En principio, si nosotros quisiéramos buscar una razón de la existencia de las bolsas y los mercados, de por qué existe, en primer lugar, podemos arribar a la conclusión de que eso existe por la necesidad de los comerciantes de reunirse a hacer intercambios comerciales sobre los distintos bienes que comercializaban cada uno de ellos. Eh, el mercado, como les dije recién, nace de esa manera simple y las normas, en la medida de lo posible, que regulan los mercados, deben acompañar la característica genética, es decir, la movilidad y el dinamismo que implica y les requiere las prácticas comerciales. Los mercados nacen justamente por esta necesidad eh, y a principio del comienzo de estos, no había reglas formales de actuación, es decir, se regían los comerciantes por los usos y las costumbres y, y exclusivamente regulaban su actividad por la ley de la oferta y la demanda. Esto en cuanto a los orígenes de las bolsas y los mercados. Los mercados nacieron claramente por imperio de la necesidad de la actividad comercial. Nacen como, en un principio, un mercado era un lugar físico de reunión y encuentro de comerciantes. Eh, Aproximadamente en el siglo XV se comienza a desarrollar el comercio con una mayor fuerza. Eh, y a partir de ello los comerciantes se empiezan a unir y a organizar. O sea, en un principio era un lugar físico donde se encontraban comerciantes, en donde algunos ofertaban y otros demandaban. Eh, en Florencia se cree que las bolsas, en cuanto a las bolsas, se cree que su comienzo fueron en Florencia o en Brujas, en Bélgica, en la Europa antigua. Las bolsas de comercio nacieron por la costumbre de los hombres de negocios. Eh, Ustedes pueden verlo en la bibliografía que utilicen para estudiar esta unidad, que el término que pueden encontrar de manera sinónima, pueden encontrarlo como casa de cambio, banquero, quiebra o banco. Es todo lo que ustedes pueden leer cuando lean la historia de las bolsas y de los mercados. Y, por ejemplo, a manera anecdótica, se lo cuento y como para que tengan un poco más de instrumentos, el tema del cambista era una persona que se dedicaba a unificar la moneda que utilizaban los comerciantes. Y entonces, una vez que empezaba a utilizar esa moneda y cambiaba de una moneda a otra para facilitar el comercio, eh, esta persona que utilizaba que realizaba esta actividad, empieza a entender que puede formar parte
puede tomar ese dinero que era excedente de los comerciantes y custodiarlo a cambio de un precio. Y ahí también surge la figura del cambista. Es decir, más o menos del siglo XV, lo que ustedes tienen que tener presente para resumirle el tema de la historia es que las bolsas y los mercados surgen como en principio se entendía como mercado el lugar físico, que en general era una plaza o era quizás también un espacio público, o a veces, en el caso, primero estamos con los mercados, en donde se juntaban los comerciantes que ofertaban y aquellos que necesitaban comprar eso, se juntaban. En un principio era de manera remota, después se fijó algún día y horarios en donde los comerciantes se encontraban en esos mercados para realizar las transacciones comerciales. eh, Históricamente y en sus comienzos se intercambiaban los bienes, o sea, al estilo de la permuta. Después empezó esto de que les decía el tema de eh, justamente el tema de intercambiar dinero, y ahí aparece la figura del cambista, que era esta persona que justamente facilitaba el intercambio de dinero entre los comerciantes que querían realizar transacciones mercantiles, y justamente en cabeza de las personas que realizaban esta actividad también visualizaron que podían, si custodiaban ese dinero, hacer ese intercambio de moneda y cobrar una comisión por ello. Y ahí también sería el origen del cambista. Y por otro lado, el tema del banco, la tradición popular determinaba que el banco era justamente porque la persona, eh, físicamente en las ferias, en la antigüedad, los mercaderes ofrecían sus mercancías en una tabla o en un banco. Y de ahí es que viene la terminología de banco. Y en cuanto a la quiebra, por ejemplo, que es otra de las figuras jurídicas que nosotros vamos a estudiar, justamente el inicio de esa, o el origen, perdón, de esa palabra, era que en señal de castigo y a fin de advertir a los demás comerciantes de aquel mercader que no había cumplido con sus obligaciones o había fallado en cuanto a alguna transacción, lo que hacían era quebraban la tabla o el instrumento de trabajo o su banco, y de ahí que viene la palabra quiebra. Eh, y el tema de bolsa, en principio se cree que, bueno, el origen nace, como le dije, en Brujas, porque las personas se juntaban en la casa de un acaudalado de apellido Van der Boux, y creen que de ahí surge el término de bolsa, que es justamente, como su origen lo indicaba, que se los dije hace un rato, que era un lugar de una reunión periódica en donde se juntaban para realizar cambios, operaciones de cambio. Ya ahí vemos que salimos del tema de los mercados, en donde se intercambiaban mercaderías, y el tema de la bolsa es cuando se hacían operaciones de cambio de moneda para facilitar las transacciones mercantiles. Y bueno, con el pasar de los años y ya más adelante, las actividades y las funciones que se realizaban y se desarrollaban en las bolsas y los mercados se fueron ampliando y se fueron tornando más complejas con la evolución, y así dejando de ser solamente un ámbito al cual acuden los oferentes con los demandantes de los bienes. Es decir, en cuanto a su origen, lo que yo les conté, esa breve reseña histórica, y me parece que les sugiero que por ahí a lo mejor leer muy por arriba
alguna bibliografía que hable acerca de la historia de bolsas y mercados, pero ahí estoy leyendo eh, el origen, perdón, el programa nuestro, y nuestro programa, cuando fue modificado en el 2018, 2017, no habla más acerca de la reseña histórica, pero sí han habido preguntas en este último tiempo acerca de la reseña histórica. O sea, me parece que más de eso no deberían ampliar. Eh, como concepto actual, podemos definir a las bolsas y a los mercados como instituciones organizadas con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas dentro de un mercado de seguridad y certeza y legalidad, cumplidas por intermedio o mediante determinados mecanismos jurídicos que obedecen a particulares normas técnicas con vencimientos uniformes y que están protegidas por un medio de ejecución forzada, que esto es a través de las leyes que regulan las bolsas y los mercados. ¿Cuál es la función económica de las bolsas y los mercados? O sea, vuelvo a repetir, sí, acá lo leí, Karina, vuelvo a repetir el concepto de bolsa, o sea, el concepto, es una definición que podríamos dar, una definición muy genérica que podríamos dar acerca de lo que se interpreta por bolsas y mercados. Son aquellas instituciones que están organizadas con el fin de realizar negociaciones mercantiles indirectas. Esas negociaciones mercantiles indirectas se encuentran dentro de un marco de seguridad, certeza y legalidad. Seguridad, certeza y legalidad cumplidas, o sea, las instituciones organizadas a fin de realizar negociaciones cumplidas por intermediarios mediante mecanismos jurídicos que obedecen a particulares normas técnicas, que tienen vencimiento uniforme y que además están protegidas por un medio de ejecución forzada. Eso sería una conceptualización genérica que abarcaría tanto a las bolsas como a los mercados. En cuanto a cuál es la función económica que tienen las bolsas y los mercados, se dice que las bolsas cumplen diversas funciones. Esencialmente fundamentalmente, las bolsas eh, son instituciones auxiliares del comercio. ¿Por qué? ¿Por qué se las conceptualiza de esa manera, como instituciones auxiliares del comercio? Porque posibilitan la confluencia de los distintos agentes económicos en busca de determinados bienes en un lugar concentrado o determinado. Entonces, fundamentalmente Profe, tener ¿podría presente, repetirlo? sí, las bolsas cumplen distintas funciones, ¿no? Que ahora las vamos a ver. Las bolsas cumplen distintas funciones, pero esencialmente, fundamentalmente, son instituciones auxiliares del comercio. ¿Por qué? Porque posibilitan la confluencia de distintos agentes económicos en busca de determinados bienes, en un lugar concentrado, en un lugar determinado. Eso sería la función primordial de las bolsas. Las bolsas contribuyen al desarrollo de la economía del mercado. La función de la bolsa, la institución de la bolsa, entre otras funciones que tiene, contribuye al desarrollo de una economía de mercado. ¿Por qué? Porque brinda un ámbito propicio en el cual se va a canalizar, por ejemplo, el ahorro público y se va a destinar a proveer financiamiento a las empresas a través de la colocación de las acciones y de los títulos. Fundamentalmente esa sería la función de las bolsas. Contribuyen al desarrollo de la economía de mercado porque brindan un ámbito propicio en donde se va a canalizar la oferta pública
y también se destina a proveer el financiamiento a empresas a través de la colocación de ellas, de las acciones y de sus títulos. Y de esa manera entonces podemos ver que se convierte el ahorro en inversión, que ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento. Por ejemplo, esto que les acabo de decir, de esa manera que se convierte el ahorro en inversión, es lo que básicamente ocurre con los mercados de capitales, que es otro de los puntos de nuestra unidad. Los mercados de capitales, rápidamente y de manera sucinta, son aquellos mercados en los cuales el bien, que es objeto de negociación, es un capital financiero. En los mercados de capitales, el bien que es objeto de negociación, es capital financiero. Por ejemplo, acciones, bonos, obligaciones negociables de empresas. Eso en cuanto al mercado de capitales. Pero además, las bolsas, además de cumplir la función de financiamiento de las empresas, las bolsas y los mercados también sirven para facilitar la circulación de otros bienes, como por ejemplo los granos, el oro, las frutas, a través de los llamados commodities. Se los escribo, pero lo han sentido nombrar seguramente. No me quiero detener en ver cómo le paso el PowerPoint. Ahora después cuando terminemos la clase me fijo si se los puedo, se los puedo pasar. Entonces, además del financiamiento de empresas a través de los capitales, como les dije recién, facilita la circulación de otros bienes. Por ejemplo, como les dije, los granos, el oro, las frutas, y eso se hace a través de los llamados commodities. Y de esa manera contribuye a la formación de los precios de los mismos, de estos bienes. Estos precios que surgen de las operaciones concentradas a través de las bolsas y los mercados estos precios que van a surgir, son los que son una consecuencia libre del juego entre la oferta y la demanda de los distintos sujetos que intercambian esos bienes en las bolsas y los mercados. O sea, para resumir, y cualquier cosa, si yo voy rápido o no soy clara, alguno que me frene, porque así vamos tratando de dejar en claro esta unidad que, como yo le digo, es a mi criterio y al criterio de muchos profes, es la unidad que mayor obstáculos tienen ustedes al momento de responder preguntas acerca de esta unidad. Entonces, además, las bolsas de mercado, además de facilitar y de estar en cuanto a la colocación a través del mercado de capitales, que son los mercados en los cuales se negocia capital financiero, como les dije, acciones, bonos, obligaciones negociables, también lo que se hace, la función, además del financiamiento de las empresas, facilita la circulación de los bienes a través de estos llamados commodities, como les escribí ahí, y fundamentalmente contribuye a la formación de precios, porque estos precios que surgen de esas operaciones que se concertan a través de las bolsas y los mercados son consecuencias del libre juego de la oferta y de la demanda de los distintos sujetos que intercambian dichos bienes a través de las bolsas y de los mercados. Hasta ahora más o menos estoy expresándolo con claridad, ustedes me van siguiendo. Sí, profe, Sí, se profe. súper entiende. Perfecto, gracias, Carla. Y también otra de las funciones que, que tienen las bolsas es la de promover el arbitraje como un mecanismo alternativo a la instancia judicial para, para solucionar las controversias que puedan surgir entre los sujetos que operaron intercambiando bienes en el seno de la misma. O sea, además de las funciones, como les dije, de tener esa fluidez en el intercambio de capitales a través del mercado de capitales o de los commodities formando precio de bienes que se ofertan en las bolsas, tiene otra de las funciones que es promover el arbitraje, es decir, sería como un paso sin judicializar una controversia que surja
entre contratantes, entre sociedades, entre empresarios, es la de tratar de resolver algún conflicto que hubiese surgido de las transacciones propias realizadas dentro, en el seno de ese mercado, de esa bolsa. Entonces, dicha esto que les acabo de mencionar, lo que sí se puede afirmar es que las bolsas y los mercados ofrecen a compradores y vendedores de distintos bienes un ámbito adecuado para realizar sus operaciones y fundamentalmente un marco de seguridad y legalidad necesario para el cumplimiento de los contratos que se celebran. Vieron que cuando yo les dije, cuando empecé a hablar, a ver si lo encuentro por acá, dónde está, dónde lo tenía, cuando le empecé a hablar acerca de una conceptualización genérica que abarque tanto bolsas y mercados, les había dicho que dentro las negociaciones estas que se realizan se hacen dentro de un marco de seguridad, certeza y legalidad. Bueno, acá volvemos sobre lo mismo. O sea, las bolsas y mercados ofrecen a compradores y vendedores distintos tipos de bienes. Ya sabemos que a través del mercado de capitales lo que se ofrecen es dinero o a través de dinero propiamente dicho o a través de acciones, bonos u obligaciones negociables. Pero también a través de los commodities se pueden negociar bienes como por ejemplo granos, cereales, oro y que digamos, ayudan a la formación del precio. Eso a las personas que realizan su comercialización a través de las bolsas y los mercados, esas operaciones que se realizan se hacen dentro de un marco de seguridad y legalidad que es necesario para garantizar el cumplimiento de esos contratos celebrados. Dicho todo esto, las bolsas son esenciales para el desarrollo de cualquier economía de mercado, fundamentalmente. En cuanto al, en cuanto al régimen legal, a ver, aguárdenme porque yo me quedé, quiero ver si puedo compartirle ese archivo. Ahí habría al costado, a ver si dice cambiar diseño de pantalla completa, cambiar fondo, activar, notificar. No me doy cuenta. Ah, a ver, aguárdenme un segundo, que voy a ver si puedo copiar el archivo y lo pongo en pegar en el chat. 2 segundos, que salí de acá, de donde estaba. O sea, creo que debo estar todavía en el Meet. A ver si me da la posibilidad de copiarlo y se los pego. No, no me da esa posibilidad. Bueno, ahora después vemos, ¿no? Me quedo con eso, me queda dando vuelta en la cabeza y me detengo con eso. Ya, si no me pasan algún mail o después me pasan todos los mails y se los paso uno por uno, pero debe haber alguna manera más sencilla de concretar, de compactar este archivo. Bueno, en cuanto al régimen legal, o sea, el régimen legal en nuestro país se encuentra, las bolsas y los mercados se encuentran reguladas se encuentran dentro de qué marco, seguridad sí, claro, seguridad y legalidad para garantizar el cumplimiento de las concertaciones, de los contratos que se celebran. La regulación, o sea, el régimen legal es la ley, acá se las escribo, 26.831, que es la ley de mercado de capitales. Nuestras bolsas y mercados se encuentran reguladas por esa ley, 26.831. En cuanto a la estructura jurídica que pueden adoptar las bolsas y los mercados, hay tres tipos de sistemas legales, hay tres tipos de sistemas legales en función de cómo pueden organizarse las bolsas y los mercados. A nivel mundial existen distintos modelos o sistemas legislativos de organización y funcionamiento de las bolsas de comercio y de los mercados. Pero podemos
podemos hablar de 3 tipos de sistemas legales acerca de las bolsas y de los mercados. El primero es un sistema de libertad o sistema privado. O sea, el primero es un sistema de libertad o sistema privado. En este sistema, las bolsas se organizan libremente y los mercados son autorregulados. ¿Qué quiere decir? Que se regulan a sí mismos. O sea, en este sistema, en el primer sistema, sistema de libertad o sistema privado, acá las bolsas se organizan libremente y los mercados son autorregulados. Las bolsas son instituciones privadas, como el nombre lo dice, y acá, en este tipo de organización de bolsas, el Estado prácticamente no ejerce ningún control sobre ellas. O sea, en el primer tipo de bolsas, llamado sistema de libertad, o sistema privado, se organizan libremente y los mercados son autorregulados. Quiere decir que se regulan a sí mismos, eso quiere decir autorregulado. Son instituciones privadas y prácticamente el Estado no ejerce ningún control sobre ellas. Un tipo de bolsa del sistema privado de libertad es, por ejemplo, la bolsa de Londres. Eso en cuanto al sistema de libertad o al sistema privado. Otro de los sistemas de las bolsas son los sistemas de bolsas estatales o sistema oficial. Lo pueden encontrar de las dos maneras. Sistema de bolsas estatales o sistema oficial. Acá, en este tipo de bolsa, en este tipo de organización e instrumentación de bolsas de comercio, estas son creadas por instituciones oficiales por el Estado, como la palabra lo dice. Son bolsas de comercio que están creadas por instituciones oficiales por el Estado. Y estas bolsas dependen directamente del Estado, que es quien organiza su funcionamiento. Este tipo de bolsas, las bolsas oficiales o estatales, en donde son organizadas exclusivamente por el Estado y reguladas por ella, son, por ejemplo, las bolsas de París y de Milán. Esto sí, en general, de cajón, si hay una pregunta, son preguntas de exámenes estas, los tipos de bolsa, con ejemplos de qué tipo de bolsa, qué tipo de bolsa o mercado conoce que tengan, por ejemplo, podría ser la bolsa de París, qué tipo de organización de bolsa es, si es pública, si es privada o si es controlada o mixta. Y la tercera clasificación u organización en donde puede instrumentarse una bolsa o mercado es el sistema de bolsas controladas o sistema mixto o ecléctico. Ecléctico quiere decir que confluyen dos tipos. La palabra misma lo dice. Acá, en este tipo de bolsas, las bolsas controladas o las bolsas de sistema mixto o las bolsas eclécticas, ustedes las pueden encontrar de las 3 maneras en la bibliografía, las bolsas se organizan libremente, son instituciones privadas, pero la constitución de estas bolsas está sujeta a la autorización y al control por parte del Estado, quien también controla el funcionamiento. Entonces, este sistema ecléctico de bolsa, vuelvo a repetirle, son bolsas que se organizan libremente por instituciones privadas. Pero, la constitución organizada por estas instituciones privadas está sujeta a la autorización y al control por parte del Estado. Y también, no solo que la autorización y el control va a ser por parte del Estado, el Estado también va a controlar el funcionamiento de las mismas, pero son instituciones privadas. ¿Se entiende? ¿Pude ser más o menos clara en transmitirle este tipo de organización de bolsa? Sí, profe, fue claro. Sí, profe, se entiende. Bueno, gracias. Y el ejemplo de este tipo de bolsas, se imaginarán que estamos nosotros, la Argentina tiene
este tipo de bolsas controladas, eclécticas o un sistema mixto, y también las bolsas, por ejemplo, de Nueva York o de España. Esto en cuanto a las formas, esto en cuanto a los sistemas legales, a cómo se implementan. Dijimos el sistema privado, el sistema público o el sistema ecléctico mixto. Y también les di un ejemplo de cada uno de ellos como para que ustedes tengan herramientas ante el caso de ser una pregunta de examen y fundamentalmente como para que ustedes tengan esta información. Ahora pasamos al mercado de capitales, o sea, estábamos hablando de las bolsas. Ahora pasamos al mercado de capitales. Teniendo en cuenta un sentido económico muy amplio, demasiado amplio, entendemos por mercado de capitales ¿qué? ¿Qué podemos entender por mercado de capitales? La oferta y demanda de instrumentos financieros de mediano y largo plazo, generalmente son títulos valores. Por ejemplo, ¿qué me refiero a esto? A los títulos valores, a acciones de sociedades anónimas, bonos u obligaciones negociables, que es lo que le había dicho hace un rato cuando, digamos, conceptualizamos el tema que les hablé de los cambistas, que ahí se dieron cuenta, digamos, que al utilizar y al unificar una moneda podían quedarse con un margen si resguardaban el dinero y demás. El mercado de capitales, entonces, entendemos por mercado de capitales a la oferta y la demanda de instrumentos financieros de mediano y largo plazo. Y no siendo tan generalistas con esta especie de definición que quise tratar de pasarles, y yendo más a lo específico, podemos definirlo al mercado de capitales como un segmento o una parte, como ustedes mejor quieran llamarlo, del mercado financiero en el cual se realizan operaciones vinculadas a la emisión y comercialización de distintos títulos valores y otros papeles negociables, usualmente de mediano y largo plazo, como les había referido recién, y también incluye la actuación dentro del mercado de capitales de los inversionistas, los operadores, los intermediarios y las entidades que operan en él. Este mercado de capitales, como les dije hace un rato, le escribí ahí arriba, está regulado por la ley 26.831 de mercado de capitales. Y esta ley 26.831 reemplaza, y esto ténganlo presente porque hay apuntes dando vuelta que sigue con la regulación anterior. La 26.831 reemplaza a la ley 17.811, que era la ley de oferta pública. Nosotros antes esta unidad estaba toda, digamos, estructurada y se daba en función a esta última ley que les acabo de poner, 17.811. Por eso el PowerPoint que le hice, también en un punto lo hice haciendo una comparación entre ambas regulaciones de ambas leyes, la 17.811 de oferta pública, que era la que regía anteriormente, que fue desplazada por la 26.831, que es la ley que regula el mercado de capitales. Entonces yo ahí les hice unos gráficos. Lo que pasa que si yo pongo, a ver, por ejemplo, si yo pongo presentar ahora, estoy indignada con eso que no se los puedo pasar y quisiera ver si, a ver. Profe, de última nosotros le mandamos un mail a usted y después el que le pasa el mail con tiempo pasa el PowerPoint al grupo de WhatsApp. A ver, quiero ver si puedo, ¿cómo se llama? Quiero ver si puedo mostrarle, no sé si ustedes ahí están viendo, no sé qué están viendo. ¿Puedo mandárselo a uno solo en vez de a un grupo? ¿Cómo? Y si prueba mandándoselo a uno solo en vez de al grupo y después se lo pasa por el grupo. Sí, escucha, ¿ustedes ahí están viendo? Sí, lo vemos. Bueno, ¿ves? Yo le preparé esto, fíjense,
para que ustedes, esto van a poder estudiar re bien esta unidad de acá. O sea, no es porque lo haya hecho, porque lo hicimos con el profe Fantoni, pero les quiero decir que ven que acá está el punto 1, la 17811, ve, miren, yo les quería mostrar para que vean que realmente lo hicimos. ¿Ves? Acá tienen, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, las atribuciones y las funciones de la Comisión Nacional de Valores, lo que se puede entender por oferta pública. Esto es un resumen súper, les va a reservir para ver, para estudiar esta unidad. ¿Ven? Acá está. Esto es lo que no sé cómo pasárselo. Por eso le digo, en todo caso tienen razón alguno de ustedes, me pasa un mail y yo se los mando y después, no sé, se lo van pasando. La verdad es que no. ¿Ven? Acá está. Esto es lo que yo tenía preparado para pasárselo. Pensé que lo iba a poder hacer, pero evidentemente no. Inclusive acá está la regulación acerca de las operaciones de bolsa que están reguladas en el código nuestro. Acá están. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado, que lo hice para pasárselo a ustedes. Y bueno, acá está el último punto de los fondos comunes de inversión. Así que ahí está, en honor a la verdad, quería mostrarle que sí lo tenía. Ahí deben haber visto Homero, que está. Bueno, ahora no sé, le dejo de presentar, así sigo y no me detengo con esto. Bueno, yo ahí voy a pasárselo después a alguno de ustedes y bueno, después vemos si nos hablamos a ver cómo podemos, o si no, sí, bueno, después vemos bien cómo yo se los paso. No me acuerdo, bueno, había quedado en que les dije que la 17811 fue reemplazada, que era la ley de oferta pública, si bien digo, que fue reemplazada por la regulación posterior de la 26831 que regula al mercado de capitales. En cuanto al punto de la Comisión Nacional de Valores, que es el punto 2 de nuestra unidad, la Comisión Nacional de Valores es un organismo autárquico. ¿Saben qué quiere decir esto? Que es un organismo autárquico. Un organismo autárquico quiere decir que es un organismo descentralizado de la esfera del Estado. Bueno, les decía que la Comisión Nacional de Valores es un organismo autárquico que está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional vía Ministerio de Finanzas. Está regulado en el artículo 6 de la Ley de Mercado de Capitales, que es la que les dije recién, y que fundamentalmente la Comisión Nacional de Valores tiene a su cargo funciones de regulación, autorización, fiscalización y sanción en el desarrollo y el ordenamiento del mercado de capitales. Esto, ustedes tienen parte de esto en el PowerPoint que les armé. Las funciones, por eso voy a ir un poco más rápido, así no me detengo porque lo tienen todo no, pero tienen parte de lo que yo tenía pensado decirles en la clase de hoy en ese PowerPoint. Las funciones y las atribuciones de la Comisión Nacional de Valores, las más relevantes están reguladas en el artículo 19 de la Ley de Mercado de Capitales. Y rápidamente se las menciono, porque eso ustedes van a la ley, lo leen de ahí y creo que no les va a traer mayores inconvenientes interpretarlo y estudiarlo. Pero una de las funciones y las atribuciones más relevantes son que la Comisión Nacional de Valores, en forma directa o inmediata, supervisa, regula, inspecciona y fiscaliza y sanciona a todas las personas humanas o jurídicas que desarrollan actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables. Además, lleva registro y otorga y suspende y revoca autorización de una oferta pública. Lleva registro de los sujetos que están autorizados para ofertar y negociar públicamente valores negociables. También lleva registro y puede otorgar, suspender o revocar una autorización para funcionar en los mercados a cámaras compensadoras. Y también otra de las funciones que tiene principales y que se deben resaltar en cuanto a su constitución es la de aprobar los estatutos
y los reglamentos y las normativas de carácter general dictada por los mercados y las cámaras compensadoras, como así también revisar las decisiones que se toman, que lo puede hacer de oficio o a petición de parte. Esto es, puede per se hacer una revisión y reglamentar un determinado tipo de actividad por sí mismo, porque tiene competencia, o también puede hacerlo a pedido de alguna de las partes. Fundamentalmente también fiscaliza claramente que se cumplan los objetivos de las normas establecidas en los estatutos y que se cumpla la regulación de la ley, claramente. Puede solicitar informes y puede realizar la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Sigo hablando de lo mismo. Puede realizar investigaciones acerca de personas humanas o personas jurídicas, puede citarlas a declarar, también puede requerir el auxilio de un juez en caso, porque vieron que yo les decía también en el mercado cumple una función de arbitraje, la Comisión Nacional de Valores también, como sería amigable componedor, pero también en caso de que no pueda subsanar un conflicto o mediar en algún conflicto, puede requerir la asistencia judicial. Y también puede, además de pedir asistencia judicial, puede requerir a ese juez el allanamiento de lugares privados con el fin de obtener información. Vieron que sale la semana pasada, o no sé, que salió que había habido allanamientos en varios estudios contables y estudios jurídicos, que bueno, también que estaban con todo este tema así de los valores, cheques y acciones. Puede hacerlo y de hecho lo hace. Puede iniciar la Comisión Nacional de Valores acciones judiciales y reclamar el cumplimiento de las decisiones que imparta, y fundamentalmente puede solicitar de distintos organismos públicos el cumplimiento de sus funciones. O sea, tiene un poder muy amplio la Comisión Nacional de Valores. En cuanto al punto 3, que habla de la caja de valores, el punto 3 que habla de la caja de valores, acá la ley, acá se las escribo por las dudas para que no... La ley 20.643 crea un sistema que aún se conoce como, en un sentido genérico, como justamente lo que les acabo de decir, la caja de valores. La finalidad es ocuparse de la custodia y el depósito de valores negociables que se negocian en el mercado de capitales. Vieron que todos los temas en esta unidad están entrelazados, y si ustedes emplean la lógica para estudiarlo y entenderlo desde la comprensión, les va a ser muy fácil el estudio de esta unidad. Entonces, la 2643 que les acabo de escribir es la que crea este sistema de caja de valores, que la finalidad es ocuparse justamente de custodiar y recepcionar el depósito de valores negociables que se negocian en los mercados de capitales. La misma palabra habla de caja de valores. Cuando yo les dije acerca de valores negociables, esto lo vamos a ver más adelante, pero la definición de esto está en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales, que es la que les había mencionado al principio de la clase. Así que cualquier cosa léanlo de ahí para no detenerme y seguir, digamos, no avanzar en el tema. Quisiera tratar de avanzar lo más posible con esta unidad. Actualmente, como les dije, nosotros estamos regulados por la 26831, y esta función, a partir, o sea, la caja de valores está en esta ley, ¿no? En la 2643 que yo les acabo de decir. Pero a partir de la sanción de la ley 26.831, esta función de custodia y de depósito pasa a estar a cargo de los denominados, ahí se los escribo, agentes de depósito colectivo.
de depósito, ustedes lo pueden encontrar así en libros o apuntes. Agentes de depósito colectivo. Esto se encuentra definido, como les dije antes, en esta ley. ¿Quiénes son los agentes de depósito colectivo? Son entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables para actuar en la custodia de instrumentos y de operaciones en los términos de la 20643 que le nombré ahí y sus modificaciones, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen. Esto que les acabo de decir lo pueden ver que en una parte el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales es súper amplio y surge de ahí este tema que les acabo de decir, los agentes de depósito colectivo. Entonces, los agentes de depósito colectivo son aquellas entidades que se registran para recibir la custodia de instrumentos y operaciones dentro de los términos de la Ley de Caja de Valores. ¿Quiénes son los que participan? O sea, ¿qué personas encontramos que participan en el régimen legal vigente? La ley de mercado de capitales, y esto también, la ley de mercado de capitales instituyó, un régimen nuevo al que veníamos teniendo con la 17, la que le escribí más arriba, que creo es 17811, y habla de que los intermediarios bursátiles son los agentes registrados. Lo habla de manera genérica. ¿Por qué les digo esto? Y esto está en el PowerPoint que yo les hice con el profe Fantoni. Porque anteriormente, cuando el tema de bolsas estaba regulado por la ley 17811, se hablaba que los intermediarios en las bolsas y los mercados tenían que ser agentes de bolsa. Esto es la regulación de la 17811. Tenían que ser agente de bolsa. Entonces, para ser agente de bolsa, la persona, más allá de tener que tener conocimientos técnicos, tenía que tener, aunque sea una acción dentro de la bolsa. Esto fue cambiado a raíz de la regulación de la Ley de Mercado de Capitales y se regula de manera genérica que los que participen en las bolsas y los mercados son agentes registrados. Directamente lo dice de manera genérica. Las funciones que antes realizaban los agentes de bolsa, como les dije antes, son desarrolladas por estos sujetos que están enunciados en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales. Son la ley de mercado de capitales, en el artículo 2, que es súper extenso, como les dije hace un rato, habla de agentes de administración de productos de inversión colectiva, agentes de colocación, agentes de corretaje, agentes productores, bueno, en fin, sigue dando un número bastante extenso de esto que reduce la regulación al gran término de agentes registrados, que son aquellos que pueden actuar en las bolsas y en los mercados. Cada uno de estos agentes que enuncia el artículo 2 cumplen funciones específicas y en todos los casos de cada uno de ellos, independientemente de cuál fuera, el artículo 47 de la Ley de Mercado de Capitales les exige que aquellas personas que quieran actuar como intermediarios en el mercado de capitales deben cumplir formalidades y requisitos para cada categoría. Y además tienen que inscribirse, y ustedes saben que yo los mencioné recién, lo van a hacer previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y se tienen que inscribir en un registro público. Aquellos que quieran actuar bajo cualquiera de las formas reglamentadas en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Capitales, por el artículo 47 de esta misma ley,
tiene que cumplir con los requisitos y las formalidades que establece la comisión, tiene que cumplir con requisitos y formalidades de acuerdo a cada categoría, y además tiene que estar autorizada por la Comisión Nacional de Valores y tiene que estar inscrito en un registro público. Ahora pasamos a las operaciones de bolsa, que es el punto 5. Yo voy rápido porque les explico. Yo mucho hice en el PowerPoint, así que quédense tranquilos. En todo caso, ustedes, yo en el día de hoy vemos, se los paso ya esos mails o si no, mejor me mandan los mails por WhatsApp, así yo copio y pego y directamente del celular se los mando. Así que en el día de hoy van a tener el PowerPoint que les hicimos y seguramente no van a tener ningún problema en estudiarlo. Por eso es que voy un poco rápido porque muchas cosas también las desarrollamos ahí. En cuanto a las operaciones de bolsa, las operaciones de bolsa comprenden a todos aquellos contratos que por lo común son compraventas celebradas en el ámbito de un mercado, que puede ser un mercado bursátil o un mercado extrabursátil. ¿Cómo podemos clasificar a las operaciones de bolsa? Las operaciones de bolsa podemos clasificarlas en operaciones de contado, operaciones a plazo, operaciones de contado, operaciones a plazo, son las dos grandes. No sé por qué siempre hay un chico que quiere unirse a las 8 de la mañana, no entiendo qué onda. Bueno, lo voy a admitir. Bueno, operaciones de contado y operaciones a plazo. Las operaciones de contado tienen todas las características de una compra-venta. Es decir, luego de concertada una operación entre un agente vendedor y el agente comprador, el primero, es decir, el vendedor, debe entregar de la especie acordada en el contrato y el segundo, que es el comprador, tiene que abonar un precio estipulado. Estamos hablando de las operaciones de contado. Estas operaciones también, o sea, las de contado, se pueden liquidar en el mismo día y se las llama contado inmediato, o puede hacerlo dentro de las 72 horas de concertada la operación bursátil. Y esta se llama contado diferido. Entonces, las operaciones de bolsa pueden ser operaciones de contado o operaciones a plazo. Dentro de las operaciones de contado funciona tipo como una compra-venta, como les dije recién. Una parte vende y la otra compra. Dentro de las operaciones de contado puede ser contado inmediato, que es cuando se liquida en el mismo día en que se realiza la operación. O contado diferido, que es que la operación se liquida a las 72 horas de realizada esa operación. Si en la minuta, o sea, en la minuta que es el papel, digamos, del instrumento físico en donde se deja sentada esa operación, si en la minuta no se fija nada respecto al vencimiento de la operación, o sea, no se establece nada acerca de cómo se va a realizar, se liquida el mismo día de concertada. O sea que en las operaciones de bolsa contado, si no se especifica nada, se entiende que esa operación es contado inmediato. Es decir, que en el mismo día que se realiza esa operación, se abona. En cuanto a las operaciones a plazo, las partes acá lo que hacen es acordar diferir para una fecha futura el cumplimiento de su obligación. Y como les dije anteriormente, se van a liquidar en un término superior al máximo del contado, o sea que es en el día, a más tardar de 72 horas. Como existe un intervalo, ustedes se dan cuenta que acá en las operaciones a plazo existe un intervalo de tiempo entre que se concertó la operación y efectivamente se paga. Existe ese intervalo entre la concertación y el cumplimiento o liquidación de la operación. El comprador y el vendedor
deben constituir lo que se llama un margen de garantía. Antes de iniciarse la sesión, este margen de garantía tiene la finalidad de resguardar el cumplimiento de las operaciones. El margen de garantía es lo que opera en las operaciones, valga la redundancia, a plazo. La finalidad que tiene es la de resguardar el cumplimiento de las operaciones mediante el depósito de títulos o de dinero suficiente. En general, este margen de garantía es un porcentual del monto total de la operación. ¿Por qué se hace esto? Se hace justamente, como la palabra lo dice, para garantizar la efectividad del pago de la operación que se concertó, cuanto mucho 72 horas antes. 72 horas antes. Y vieron que yo les dije que las operaciones a contado podían ser operaciones a contado, les dije cuáles eran, pero a su vez podían ser contado inmediato o contado diferido. Bueno, las operaciones a plazo, que es el segundo tipo de operaciones, también se pueden clasificar en operaciones a plazo firme. Acá, operaciones a plazo firme son aquellas en las que el comprador y el vendedor concertan la operación en una fecha determinada y quedan definitivamente obligados fijando un plazo para su liquidación. Es decir, se realiza la operación hoy y dice, bueno, pasado mañana efectivizamos la liquidación y la entrega de las mercaderías. Eso se llama operación a plazo firme. También están las operaciones de pase, dentro de las operaciones a plazo. Sería la segunda clasificación dentro de las operaciones a plazo. Las operaciones de pase, ¿el pase qué es? Consiste en una operación mediante la cual una de las partes adquiere valores o efectos al contado y simultáneamente los vende a término. O sea, una parte adquiere valores o efectos al contado y lo vende a término. Y la otra parte realiza con la primera la operación inversa. Entonces, esto es lo que le vende esos valores o efectos al contado y se lo readquiere a término. Es una operación compleja que claramente puede traerle, que requiere alguna explicación porque para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Y para esto les voy a pasar un ejemplo para que ustedes puedan entender, pero no porque ustedes no tengan capacidad de comprenderlo, sino porque es compleja en sí misma y se interpreta mucho mejor con un ejemplo. Creo que de manera más, ejemplificando esto, va a ser mucho más productivo. Entonces, fundamentalmente, antes de pasar al ejemplo, las operaciones de pase dentro de las operaciones a plazo son aquellas que consisten en que una parte adquiere valores o efectos al contado y simultáneamente los enajena a término. Y la otra parte hace exactamente lo contrario. Por ejemplo, acá va el ejemplo. Si Juan compra a plazo a Pedro 100 acciones a una sociedad anónima, a un valor de 10 pesos cada una, y a su si ustedes quieren este ejemplo, pues yo les hice un ejemplo, lo pensamos con el profe Fantoni, y es un ejemplo más o menos largo. Si ustedes quieren, le paso una foto por WhatsApp, ustedes lo leen y cualquier cosa después lo hablamos la clase siguiente, para no perder más tiempo con esto. Porque además, al leerlo me parece que al que ustedes lo escuchen, por ahí a lo mejor se le hace lío. En cambio, si ustedes lo leen, lo van a poder visualizar mejor. Así que ahora ya se le saca una foto y le paso esto en cuanto a las operaciones a plazo de pase. Y la última clasificación, las operaciones de a plazo pueden ser a plazo firme, operaciones de plazo y operaciones de caución. Y acá las operaciones de caución, las operaciones a plazo de caución, son operaciones específicamente bursátiles, o sea, de la bolsa, que son parecidas
a las de pase, pero se realizan sobre acciones cotizables en bolsa. Y acá también se los paso el ejemplo como para que ustedes puedan comprenderlo y no hacerle yo tanto lío, porque creo que nos ha pasado en otras clases que uno por ahí lo intenta explicar y si uno lo pasa en un PowerPoint, que no lo tengo en el ejemplo, pero lo va escribiendo en el pizarrón y todo, por ahí resulta de una mejor comprensión. Bueno, chicos, Profe, disculpe, pero ¿cómo dijo se realizan operaciones? las de caución, Sí. bueno, que algunas son similares a las de pase, lo que les había dicho, y se realizan sobre acciones cotizables en bolsa. O sea, son similares a las operaciones de pase. Sí. Había entendido, pero me había quedado esa parte y no sabía qué era la diferencia. No. Ahí Está perfecto. Está Gracias. perfecto. Bueno, miren, yo no sé, no me resisto a ver alguno, si ustedes me quieren ir, no sé si ustedes tienen que, pero así yo ya me saco esto de encima, y no es porque quiera sacarme esto de encima, pero si ustedes quieren, me van pasando, me parece que es mucho más práctico al WhatsApp, porque yo creo que de esa manera puedo copiar y pegar, o si no me lo van escribiendo acá, o cómo les parece si, a ver si les parece si yo se lo mando a uno o dos y entre ustedes se ponen de acuerdo y se lo van mandando. Yo acá tengo, por ejemplo, para mandarlo, a ver, acá lo estoy haciendo desde mi teléfono, para no, se lo mando a verónica.fabiana.sala, ¿es o cómo es? No, a ver. Sí, profe, así como está escrito. Ella en el WhatsApp Verónica, también. a Ya ver, está. verónica.fabiana.sala@gmail.com. Si quieren, a ver, gmail.com. Profe, en el grupo de WhatsApp que tenemos con ustedes están todos los mails de los chicos. Están escribiéndolos. Mira, yo porque listo, entonces hagamos así. Ahora, ¿saben qué? Ahora se los paso eso, este PowerPoint. Ahí está, ahora estoy viendo, mirá, qué bueno. No estaba con el celular porque estaba en la parte del correo con el celular. Bueno, ahora se los paso ya. Le paso, a ver, estoy leyendo los mensajes. No me pude sumar a la clase. Bueno, listo, miren, hagamos así. Yo ahora les paso, primero, ahora les saco una foto al ejemplo que yo tenía escrito, tenía dado para que ustedes les fuera más fácil comprender esto que es complejo en cuanto a las operaciones de pase. Les saco una foto a ese apunte que tengo yo para dar clases y les mando ya por correo este PowerPoint acerca de la unidad 5. Cualquier cosa que ustedes tengan alguna duda o alguna consulta, bueno, me mandan acá por WhatsApp. Por un lado eso. Y por otro lado, el viernes de la semana que viene, si ustedes no tienen inconveniente, a mí me gustaría dar la clase, independientemente de que no haya clases, porque así avanzamos con la unidad de contratos, que sería la última que entra en el parcial, porque me gustaría tener todas las unidades dadas como para que cualquier cosa, si ustedes también en simultáneo vayan leyendo, vayan estudiando, así no nos agarra tan, digamos, no les agarra tan de golpe el parcial y vamos viendo las dudas o las consultas que les surjan, ¿les parece? Sí, profe, por supuesto. Bueno, bárbaro. Sí, Bueno, entonces, bueno, dos cosas. Primero, gracias por haberme aguantado a las 7 de la mañana, como todos estos días, estas clases. Y en segundo lugar, que tengan buen fin de semana y nos vemos el viernes de la semana que viene a las 7 de la mañana para poder dar otra unidad. Y mientras tanto, si ustedes tienen alguna duda, consulta, como les dije, ustedes van leyendo la materia, bueno, me mandan el WhatsApp. Yo los veo siempre, a veces me demoro más o menos en contestar, a veces lo veo y parece que le clavo el visto, que de hecho se lo hago, pero no le contesto en el momento porque estoy con otras obligaciones, pero siempre les contesto. Bueno, chicos, que tengan buen fin de. Gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chau, chicos.